Pregunto, a ver quién lo quiere contestar. ¿Cuántos libros de la Biblia llevan el nombre de chicas? Hay libros que llevan nombre de ciudades, algunos otros llevan nombres de épocas. Pero ¿cuántos de esos libros llevan el nombre de chicas? 2. ¿Y son? Ruth y Esther, correcto. Son 2 libros de la Biblia que llevan el nombre de chicas, Ruth y Esther. Muy bien, Fina, perfecto. Pues vamos a estudiar el libro de Ruth. Vamos ahí, al libro de Ruth. Es muy fácil de encontrarlo. No hace mucho estuvimos en el libro de Josué. Sigue Jueces y luego sigue el libro de Ruth. Ruth. Libro de Ruth. Vamos ahí. Y bueno, queremos hacer este estudio en 2 partes. Este domingo y el siguiente estaremos en los capítulos 2, 3 y 4. ¿Qué significa? Que hoy estando en el capítulo 1, pues que podamos quedarnos motivados para poder leer esta semana todo el libro de Ruth, y especialmente los capítulos que vienen, para que entonces podamos sacar algunas observaciones, que eso es lo que hacemos normalmente, ¿no? Vemos, observamos, interpretamos y aplicamos la palabra del Señor. 3 pasos que debemos dar cada vez que nos acercamos a la Biblia. No se te olviden esos 3 pasos: observar, interpretar y aplicar. Y la aplicación tiene que ver con, bueno, esto es historia, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué cosas me llama Dios a hacer? ¿No? Y eso es lo que queremos también, queremos vivir la palabra del Señor. Conocemos seguramente la historia de Ruth, pero vamos a repasar un poco y para ello nos ayuda el capítulo 1. El capítulo 1 es donde está descrito pues la base de esta historia. Y la base es muy triste. Recordemos que estamos apenas en una época, y se está describiendo una época quizás de las más oscuras para el pueblo de Dios de aquellos tiempos. Por eso en el versículo 1, Ruth capítulo 1, versículo 1 dice: en la época de los jueces. La época de los jueces. ¿Cuál es la mejor forma de describir, y en una sola frase, cómo describir esa época de los jueces? Pues si retrocedemos un poco al libro de Jueces, capítulo 1, y el último versículo, el versículo 25, Jueces, capítulo 21, en el versículo 25, está el gran resumen de esa época. Dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Cada uno a su bola, como decimos, ¿no? Lo que me parece bien, eso hago. Mira, eso no es muy diferente a lo que sucede al día de hoy, ¿no? La gente vive normalmente así. Cuidado, porque todo ese sistema nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Esta es mi vida y yo hago lo que yo quiero. No, un momento. Por eso hay un Dios en los cielos, soberano Señor. Hemos cantado acerca de Él, hemos cantado de su grandeza, y sobre todo debemos pensar, si Él es Dios, Él es el Señor sobre todo, y las pautas para la vida las dicta el Señor. Por lo tanto, vamos a la Biblia y vamos a conocer allí, no lo que dice una institución, no lo que dice un fulano o sutano, no, ¿qué dice Dios? ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Porque si Él es el Señor, entonces nos demanda que nos sometamos a Él, que nos sometamos a su palabra. No que cada uno haga lo que bien le parece, sino que todos hagamos lo que Dios quiere que sea hecho, y así entonces Dios sea glorificado. Ese es el objetivo. Es por eso esa parte, esa época de los jueces fue tan dura, tan difícil, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Nadie quería escuchar del Señor. Nadie. Entonces se levantaron jueces. Jueces era un grupo de personas que podrían estar simultáneamente 2, 3 en ciertos lugares a la vez, pero no eran reyes. No eran gobernantes, eran personas que Dios levantaba para librar al pueblo de ciertas situaciones. Entre ellas, pues habían pueblos que venían y saqueaban, el pueblo cosechaba el esfuerzo de todo ese trabajo, se lo llevaban. ¿Y quién les defendía?
Dios en su gracia, en su misericordia, levantaba jueces. Algunos de esos jueces inclusive cayeron en situaciones terribles de pecado también. Es decir, era una época muy dura, muy difícil. Digo, no se parece, no podríamos decir que sea diferente al día de hoy. Es más o menos la situación del presente. Ahora, una cosa que describe los primeros versículos del capítulo 1 tiene que ver con las malas decisiones. Malas decisiones. Como cada uno hacía lo que bien le parecía, pues todos tomaban sus propias decisiones y normalmente eran malas, pésimas decisiones. ¿Sabes? La peor decisión de todas que podamos tomar es alejarnos de Dios. Esa es la peor decisión que podamos tomar en nuestra vida. Porque ofendemos a Dios, a nuestro Creador, a nuestro Señor, al Dios bueno, al magnífico Dios. Lo ofendemos. Y cuando nos alejamos de Él, solamente vamos a esperar dolor, sufrimiento. Eso es lo que describen estos primeros versículos del capítulo 1. Mira, dice, vuelvo al versículo 1, Ruth, capítulo 1, versículo 1, en la época de los jueces hubo hambre en el país. Solo al entrar en la historia vemos una situación muy dura, hambre. Bueno, pues entendemos que el hambre es una consecuencia de algo. Por supuesto no está lloviendo, probablemente, en ese momento. Y por lo tanto no hay cosechas. O podría ser otra cosa, que hay cosechas, pero viene una plaga y ataca las cosechas. Entonces no hay que comer. O podría ser otra cosa, que habría cosecha saludable, pero venían pueblos extranjeros y se llevaban la producción. ¿Y el pueblo qué tenía? Hambre. Y cuando hablamos que el pueblo había hambre, otras consecuencias de ello podría ser enfermedades, malnutrición, por ejemplo. Pero entre otras cosas, pues una situación desesperante. Física y emocionalmente, el pueblo estaba en una situación muy terrible, muy difícil. Tiempo de malas decisiones, tiempo de sufrimiento. Todo esto que va a describirse de aquí en adelante tiene que ver con algo que Dios había dicho muchísimo tiempo atrás. En el libro de Deuteronomio, por ejemplo, para cuando puedas y lo lees en casa, se presentan dos cosas, las bendiciones y las maldiciones. Dios dijo, mira, escoged la vida, pero si escoges la vida tendrás que obedecer al Señor, porque Él tiene bendiciones para aquellos que le siguen, para aquellos que se someten a su señorío. Ahora, no te salgas de ahí, dijo Dios claramente. Si te sales de ahí, te estás saliendo de la bendición. ¿Y qué puedes esperar fuera? Solamente la maldición, el dolor, el sufrimiento. De tal manera que este tiempo de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, es un tiempo donde la gente está cosechando lo que ha sembrado. ¿Qué ha sembrado? Pecado. ¿Qué está cosechando? Dolor, sufrimiento, hambre. A consecuencia del hambre, sigue diciendo el versículo 1, en la época de los jueces hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá emigró con su mujer y sus 2 hijos a las tierras de Moab. Las migraciones no es nada nuevo. Mira desde cuándo ya se nos está hablando de migraciones. Bueno, de hecho la mayoría de los que estamos aquí hemos emigrado, la mayoría, ¿no? No es el único lugar donde sucede eso. Es una situación que se está dando en el mundo. La gente se está moviendo por todos lados. ¿Qué estamos buscando? Hombre, estamos buscando tal vez, algunos vienen pensando en el lugar donde estamos, algunos vienen escapando de la guerra, algunos vienen escapando del hambre, algunos vienen escapando de la violencia, etc. Cuando hay este tipo de movimientos tan fuertes en el mundo, algo malo está sucediendo. Si no, no nos moveríamos, ¿no es cierto? Algo malo está sucediendo. ¿Cómo no? Imagínate lo que sucedió hace unos meses atrás, cuando explotó esta guerra. Miles, millones de personas moviéndose, saliendo, huyendo.
de aquel lugar de la guerra. Por supuesto. ¿Quién va a quedar allí? ¿Quién quiere estar allí en ese lugar? Por supuesto. Es triste, es difícil, porque nos toca dejar a personas amadas, a personas queridas, pero hay dolor, hay sufrimiento, y por lo tanto hay que moverse. Y se nota que esta familia, dice que este era un hombre de Belén de Judá. Ellos emigraron, y dice que emigra con toda su familia, con su mujer y sus 2 hijos. ¿A dónde van? Pues donde parezca que la cosa está mejor. Si hay hambre, si el problema es hambre, pues lo que buscan es un lugar donde haya comida, donde haya cosechas, donde puedan disfrutar, donde puedan rehacer su vida. En el versículo 2, al final de ese versículo dice, llegaron a los campos de Moab. Obviamente están buscando trabajo y están buscando cosechas. Y por lo tanto llega a los campos. Interesante, no dice llegó a la ciudad tal. No, llegó a los campos. Él podía seguramente trabajar esto, la huerta, ¿verdad? Trabajar. Llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero llama la atención que entre otras cosas dice, llegaron. Y esa palabra nos hace pensar que se estuvieron moviendo y al final llegaron. Es decir, quizás probaron aquí, probaron allá, se movieron de un lugar a otro, probando y probando y probando, hasta que al fin encontraron un lugar donde establecerse. La tierra de Moab. ¿Qué país es este? ¿Qué país era ese en ese momento? Bueno, la historia de este pueblo está registrada en la Biblia. En Génesis capítulo 19 narra aquel tiempo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿recuerdas? Un tiempo en el cual la maldad era tan terrible en aquellas ciudades que era como un cáncer que había que cortar de raíz. Y Dios tuvo que hacerlo. La violencia era tan terrible, la maldad era tan profunda. Y por supuesto, lo mismo. Cuando hay un terrible pecado, hay juicio. Y entonces Dios tuvo que actuar severamente. Huyó una familia con la ayuda misma de Dios. El justo Lot, dice la palabra de Dios. Ese hombre que sufría en ese lugar juntamente con su familia. Llegaron unos ángeles, nos cuenta la palabra del Señor, y sacaron a aquella familia, diciéndoles, no volváis la mirada atrás. Caía fuego del cielo sobre aquellas ciudades. Y dice la historia de Génesis 19 que la mujer de Lot vio hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Bueno, la idea de volver a ver hacia atrás no era solamente una mirada, puede decir, pero qué cruel, solamente por mirar. No, la idea es que su corazón estaba pegado en aquel lugar y no quería huir de ese lugar a pesar de ser un lugar de violencia, de ser un lugar abominable a los ojos del Señor. Su corazón estaba allí. Pero logra salir de ahí Lot y sus hijas. Y sus hijas en una mentalidad como la mentalidad de Sodoma y de Gomorra, tienen relaciones con su padre mismo y cada una de ellas concibe a luz un hijo. Concibe y da a luz cada una de ellas un hijo. Entre ellos, pues, el niño Moab, que llegó a ser un pueblo. Ese pueblo a donde van esta familia, la tierra de Moab, la tierra del hijo incestuoso de Lot. Pero hay algo más, otro dato que podemos ver en el versículo 2. Hablando de ese hombre que ha emigrado, dice, aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y uno puede decir, para empezar ni me gustan esos nombres, así que yo no sé para qué están ahí. Mira, todo dato en la palabra del Señor es importantísimo, hay que verlo. Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Por lo tanto, esos nombres están ahí porque nos dicen algo de esas personas o nos dicen algo de esa época. Se acostumbraba en aquel tiempo a ponerle nombre a los chicos de acuerdo a ciertas características que ellos tenían. De tal manera que al día de hoy eso sería como los apodos, ¿verdad? ¿No?
Entonces, si tiene el pelo rizado, tal vez le dirían el colocho, no sé cómo. No, así se llamaría, ¿no? Más o menos así iba la cosa, dependiendo de las características. Entonces así llamaban a sus niños. ¿Por qué ese hombre se llamaba Elimelech? Bueno, probablemente porque sus padres eran temerosos del Señor, porque ese nombre lleva el nombre de Dios, Él. Es el nombre de Dios ahí, Él. Pero cuando pone Eli, dice mi Dios. Y Melech significa rey. De tal manera que ese nombre está bonito, ¿eh? Elimelech. Ese nombre significa mi Dios es el rey. ¿Quién escogió ese nombre? ¿Este mismo hombre? No, sus padres. Porque seguramente sus padres amaban a Dios. Seguramente sus padres pensaban en Dios, pensaban en el señorío de Dios. Y su padre o su madre juntos dijeron, este niño se ha de llamar mi Dios es rey. Bonito nombre, perfecto. Quizás ese hombre viene de una familia temerosa de Dios. ¿Y qué tal su mujer? Dice que su mujer se llamaba Noemí. Noemí significa placentera. Una que está tranquila, le va bien todo. Recordemos, no se puso el nombre ella misma, seguramente sus padres. Quizás cuando ella nació fue un tiempo en el cual había paz, había tranquilidad. Quizás esa niña era tranquilita, ¿no? Una bebé que no lloraba mucho. ¿Qué tranquilita? Placentera. Bonito nombre también, ¿verdad? Ahora vienen los nombres de los niños. Mahlon y Kelión. ¿Qué significan esos nombres? Aquí ha cambiado la cosa. Porque Mahlon significa enfermizo. Vaya nombre, ¿no? Quizás ese niño desde que nació tuvo problemas de salud. Y sus padres dijeron, este es enfermizo, este es Mahlon. Qué triste, ¿no? Y su hijo, el otro, se llamaba Kelión. Y significa debilitado. Vaya nombre, diría uno. ¿Quién se le ocurre ponerle esos nombres? Porque en ese tiempo así se ponían los nombres. Describen a esas personas. Mira que los padres llevan nombres bonitos, quizás porque nacieron en una época donde había temor de Dios, pero sus niños nacieron en otra época, en una época donde había sufrimiento, había dolor. Quizás el hambre misma hizo que aquellos niños fuesen enfermizos y también debilitados, quizás malnutridos. Qué triste, ¿verdad? Tienen razón de huir de ahí. Quieren ver a sus hijos de otra manera, en otra situación. Nota que lo que nos están describiendo los versículos 1 y 2 es un tiempo de sufrimiento a causa del juicio por el pecado. Un tiempo de hambre, un tiempo de migraciones, de moverse a causa del hambre. Un tiempo de recordar el pasado, pero lo que hay es tan duro, es tan difícil. Ahora, llegan ellos y se establecen en aquellos campos de Moab, se quedaron allí, residieron allí. Pero la historia no termina ahí. Al parecer, qué bien, ya están bien ahí, en una tierra donde hay cosechas y todo lo demás. Pero sigue diciendo el versículo 3, murió Elimelech, marido de Noemí, y se quedó sola con sus 2 hijos. Vaya situación. Aquella mujer Noemí, cuyo nombre significa placentera, ahora está pasando por el dolor. Ahora está pasando por la viudez. Y no solo eso, sino que le quedaron 2 niños. Qué duro, ¿eh? Qué difícil. ¿Cómo sacar adelante esos 2 niños? Y peor aún, que en ese tiempo las viudas eran totalmente hechas a un lado. No, en ese tiempo la mentalidad de las personas, las viudas no valían para nada. Qué triste caer en esa situación tan dura, tan difícil. Parece ser que los problemas no terminan. Están huyendo de los problemas y viene a caer en uno peor. Versículo 4. Pues esos 2 hijos seguramente, obviamente, han pasado algún tiempo y han crecido. Y dice que se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años.
Bueno, que han crecido los niños, esa mujer de alguna manera ha hecho todo lo posible, sus hijos han crecido y ya es tiempo que se casen y se han casado, ¿no? 10 años vivieron allí. Hay algo que no se menciona, es que no se menciona que ellos hayan tenido hijos. En ninguna parte de esta historia. Al parecer, sufrían esterilidad, que también era otra parte de las consecuencias, en ese momento era parte de las consecuencias a causa del pecado. No siempre es así, pero Dios había dicho a su pueblo que si caían en una situación de pecado, no habrían hijos. Qué duro, qué difícil, qué tremendo lo que le está pasando a esta familia. Versículo 5, murieron también los dos, Mahlón y Kelión, de modo que la mujer quedó así, desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido. Es que la cosa va de mal en peor. Trata de huir de aquella tierra, cae en la viudez, bueno, sus hijos se casan, pero mueren. Ahora está ella, Noemí, como viuda, y también sus nueras, Orfa y Ruth. 3 viudas ahora. La situación está desesperante. Esa familia, esas mujeres han caído en el desamparo total, absoluto. ¿Y ahora qué hacer? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué situación más dura? ¿Qué situación más difícil? Es tiempo de buscar un nuevo rumbo. Es tiempo de buscar algo diferente, algo que les saque de esa situación. Versículos 6 y 7 dice, cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado, ¿qué harías tú? Escuchas, mira, ya no hay hambre en tu pueblo, no te preocupes. ¿Qué otra cosa? Entonces mejor me vuelvo a mi tierra, voy de regreso para allá. Obviamente es tiempo de corregir el rumbo, de volver a la tierra de bendición. ¿De dónde han salido ellos? Pues de la tierra, esa tierra prometida, esa tierra que Dios prometió a su pueblo, esa tierra que Dios había dicho que habría producción, que de ahí habría leche y miel, dijo el Señor, para describir que habría abundancia. Bueno, pero salieron porque no había leche y miel, porque no había producción. A causa del pecado. Como era el tiempo de los jueces, un tiempo en un círculo vicioso, muy probablemente el pueblo se había arrepentido de sus pecados, Dios en su gracia les había perdonado y comenzaba a bendecir otra vez esa tierra. Solo escuchó Noemí, se enteró, alguien pasó por ahí, alguien vendría de ese lugar o alguien habría viajado hacia allá y trajo noticias y dijo, ¿sabes qué? En tu pueblo hay comida. Se acabó el hambre, se terminó. Pues obviamente ella piensa en regresar a aquel lugar, pero no solamente es que es un lugar donde ahora sí hay comida, es que es mucho mejor. Es que en aquella tierra pues estaba el tabernáculo, la tienda aquella misma tienda que este pueblo llevó por 40 años por el desierto, pero que ahora estaba allí en ese lugar, en esa tierra de Israel. Y era ahí donde se manifestaba la gloria misma de Dios, la presencia misma de Dios. Por lo tanto, no solamente era regresar a una tierra donde había cosechas, sino regresar a la misma presencia de Dios, al centro de adoración del Dios único, del Dios verdadero, del Dios real. Dice entonces en ese versículo 6 al final, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. Y merece la pena pensar en esa palabra, decidió abandonar ese lugar. Eso queda atrás totalmente. Moab, a diferencia de esa tierra, de esta mujer, de la tierra de Israel, Moab también era un centro de adoración. Israel era el centro de adoración del Dios único, pero Moab era un centro de adoración del Dios llamado Quemos. Dice Primero de Reyes 11 y Segundo de Reyes 11 en la Biblia que eran ídolos abominables.
Bueno, la Biblia habla mucho de ídolos, pero de estos les agrega como un apellido, ¿verdad? Ídolos abominables. ¿Por qué? Porque el culto a estos ídolos era terrible. Normalmente se hacían sacrificios humanos a estos ídolos. Y normalmente las personas que se ofrecían como sacrificio a estos ídolos eran niños, eran bebés, para ser quemados a los pies de este Dios Quemos. Dios dijo que esto era abominable totalmente a sus ojos. Ahí habían ido esta familia, había salido del lugar de adoración del Dios único para irse a meter a aquel lugar de terribles abominaciones a Dios. Era un lugar también de sincretismo. El sincretismo quiere decir que es cuando se quiere combinar una creencia con otra. En este caso, habían personas ahí que creían en el Dios único y verdadero, pero trataban de mezclar su creencia con la adoración a otros dioses. Y entre otras cosas, nos dice la Biblia que ahí habían profetas, pero falsos. Porque de Moab era aquel falso profeta llamado Balaam, un hombre que quiso por ganar dinero, maldecir ante la presencia del Señor al pueblo de Israel, porque el rey le pagaba para esto. Y luego de esto se menciona en el Nuevo Testamento como un pésimo ejemplo, Balaam. Ese hombre que trataba de llevar entre comillas, una religión, pero era todo queriendo ganar dinero como producto de su religión. Por lo tanto, tiene todas las características de los falsos profetas, de los falsos maestros. Por eso se menciona de nuevo en el Nuevo Testamento. Esa mujer está decidiendo abandonar esta tierra abominable ante los ojos del Señor, para regresar al lugar de la tierra prometida, al lugar de la adoración al Dios único. Vamos a leer los versículos 8 hasta el 10 para seguir buscando información. Dice versículos 8 al 10. Bueno, el 7 nos dice que partió con sus 2 nueras del lugar donde había estado y emprendieron el camino de regreso a la tierra de Judá. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, que el Señor os trate con la misma bondad que vosotras habéis mostrado con mis hijos ya difuntos y conmigo. Os conceda el Señor que hayáis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las despidió con un beso. Pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: de ninguna manera, nosotras iremos contigo a tu pueblo, dicen ellas. Hay un momento muy emocional aquí, ¿verdad? Muy emotivo. Es el tiempo de la despedida. Esta mujer, Noemí, le dice a sus nueras: ¿pero qué vais a hacer conmigo? Volveos a la casa de vuestros familiares. Ellas pueden tomar entonces una decisión. Pueden volver con su suegra Noemí a la tierra de ella, de Noemí, o pueden dejar su propia tierra. Ahora les toca a ellas tomar la decisión. Su suegra había emigrado a esta tierra de Moab. Ahora, estando en Moab, su suegra regresa a la tierra de Israel y dice: regresaos. La decisión es vuestra. Estas mujeres ahora, esas 2 mujeres, Orfa y Ruth, están entre 2 caminos, ¿no? Uno es quedarse en su propia tierra. Recuerda que su tierra es el centro de adoración a un ídolo terrible a los ojos del Señor, una cultura pagana. O pueden ir a la tierra de adoración del Dios único y verdadero, a la tierra prometida, a la tierra que Dios dio a este pueblo. ¿Qué hacer? Pues Noemí les pone en ellas la decisión. No les dice: sí, ven para acá, o tú te vienes conmigo, aunque tenía autoridad para hacerlo. Sin embargo, dejó que ellas tomaran una decisión personal y voluntaria. Y es que es así. Volverse al Señor hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Es una decisión tuya, solamente tuya. Es tu decisión. Es una decisión voluntaria. Nadie puede obligar a otro porque no vale. Si
te podemos compartir o podemos compartir a las demás personas. Mira, y decirles, estoy en el camino del Dios único y verdadero y te invito. Es más, Dios te invita. Dice la palabra del Señor que hay un mensaje que debe haber en nosotros hacia el mundo, diciéndole, reconciliaos con Dios, venid a la paz con Dios. Y ese mensaje es hasta el día de hoy, pero nadie puede obligar a otro a hacerlo. Esa es una decisión personal y voluntaria, ni siquiera emocional. Voy porque te quiero agradar a ti. Ya, pero es que no vale eso. Es una decisión de todo corazón, una decisión ante los ojos de Dios. Mira lo que dicen los versículos 11 a 15 ahora. 11 a 15. Dijo Noemí, mira, creo que me he saltado unos versículos ahí. Voy a leer el 11. Noemí insistió, regresad, hijas mías. ¿A qué vais a venir conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Regresad, hijas mías, marchaos, porque ya soy demasiado vieja para tener marido. Y aunque dijera, yo todavía tengo esperanzas, esta misma noche estuviera con algún marido y aún diera a luz hijos, ¿les esperaría vosotras hasta que fueran mayores, renunciando por ellos a casaros de nuevo? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí, dice ella. Pero ellas seguían deshechas en llanto. Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, ve tú tras ella. Bueno, sucedía que en ese tiempo también había otra costumbre del tiempo, y era que si una mujer quedaba viuda, lo normal en ese tiempo y en esos lugares era que esa viuda se casase con el siguiente o el hermano menor del que había muerto. Esa era la costumbre de ese tiempo. No es una costumbre que la Biblia dice que así debe ser. La Biblia está describiendo las costumbres que habían en ese tiempo. Entonces, lo que está haciendo Noemí es llamándoles a convicción, diciéndoles, yo no voy a tener más hijos. Si os vais conmigo, es que no vais a casaros. Vais a ser viudas para siempre. Seguramente. Porque no va a dar a luz. ¿Qué van a hacer? Toma una decisión personal y voluntaria, pero por convicción, no por emoción. No queremos alejarnos de ti. Te queremos mucho. Sí, muy bien, perfecto. Pero tienes que tomar una decisión bien pensada. Por convicción. Y sobre todo, tiene que ser una decisión de fe. Mira que esto se parece mucho a venir a Cristo. Esa decisión se parece mucho. Por algo está ahí en la Biblia. Porque es una forma de describir cómo venir o volver al Señor. Tiene que ser una decisión personal y voluntaria. Tiene que ser una decisión por convicción. Y por supuesto, tiene que ser un paso de fe. Mira lo que dice el versículo 16. Esta es Ruth quien habla, la nuera de Noemí. Una de las dos nueras. Una de ellas regresó a Moab, pero Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. ¿Qué está haciendo esa mujer? No solamente está diciendo, quiero acompañarte, está abrazando la fe en el Dios único y verdadero. La decisión es de fe. Tu Dios será mi Dios. Ella viene de un pueblo de muchos dioses, sobre todo de este Dios terrible, el Dios Quemos. Pero está renunciando a todo ello. Y está diciendo, tu Dios, el Dios único, el Dios verdadero, ese será mi Dios. Allí está mi esperanza. Esa es mi decisión personal y voluntaria. Esa es mi decisión por convicción. Esa es mi decisión por fe. Perfecto. Pero sigue diciendo, versículos 17 y 18. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada.
Traiga el Señor sobre mí el peor de los castigos, si nos separa otra cosa que la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. Tan resuelta estaba esta mujer. Era una decisión firme. Así son las decisiones que Dios quiere. Decisiones firmes. Mira, la decisión de venir al Señor no es un paso aquí o un pie aquí y otro pie allá. Eso no vale. Es que el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Solo hay dos cosas. O estamos con el Señor o estamos contra el Señor. Ni siquiera fuera, es contra el Señor. Esta mujer, Noemí, está dando ese ejemplo. Así son las decisiones de volverse al Señor. Recuerda, una decisión personal, una decisión voluntaria, una decisión por convicción, una decisión por fe, sin dar un paso atrás, firme. La convenció a Noemí, esta mujer, ¿ves? Versículo 18 dice que estaba tan resuelta, tan decidida totalmente. Versículo 19, y así las dos siguieron caminando juntas hasta llegar a Belén. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaban, ¿no es esta Noemí? Es interesante cómo se describe, ¿no? Entonces esa mujer, en este caso Ruth, ha dado la vuelta total. Ha dejado atrás todo. Viene porque ella quiere que el Dios de Noemí sea su Dios. Viene decidida, va un paso firme, sin volver atrás. Una conversión genuina. Ha dejado atrás de raíz, ha dejado atrás el pasado totalmente. ¿Recuerdas que cantamos un corito? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ese corito es muy bonito, ¿no? Porque habla de una persona que está totalmente decidida, ha venido al Señor, pero su decisión es seguir con el Señor. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, dice ese canto. Y es así, así debe ser cuando venimos a Cristo. No debe ser opción volver atrás. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Para qué volver atrás? Las cosas viejas pasaron, ¿para qué ir atrás? Todo es hecho nuevo, ¿para qué ir a lo viejo? Todo es hecho nuevo en Cristo. Qué buen ejemplo nos da esta mujer Ruth. Han entrado ya a esa tierra. La gente está viendo a estas dos extranjeras, pero reconocen, esta no es extranjera, Noemí no es extranjera, es una de aquí, la otra sí, pero Noemí no. Y la reconocen, dicen, ¿no es esta Noemí? ¿Y por qué se extrañan tanto? Hombre, hay que pensar cómo habrá regresado. ¿En qué ropas? ¿Con qué ropas habrá regresado? ¿Descalza tal vez? Mira, no es que solo era pobre, es que era viuda. Sus hijos habían muerto, no tiene nada, no hay manera de que ella consiga algo, un traje nuevo, un vestido nuevo, no. Seguramente venía de una manera que se conmovieron la gente al verla. ¿No es esta Noemí? Entonces ella dice, versículos 20, 21, pero ella les respondía, no me llaméis Noemí. ¿Te acuerdas qué significa el nombre Noemí? Placentera. No me llaméis así, dice ella, sino llamadme Mara. Mara significa amargura. No me llaméis placentera, llamadme amargura. Qué dolor en esa mujer, ¿no? Dice ella, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Dios, el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena. ¿Cómo puede decir que se fue llena si se fue en tiempo de hambre? ¿Llena de qué? Recuerda que ella estaba en el lugar, aquel lugar de la presencia misma de Dios. Estaba en comunión con Dios, pero dejó todo aquello y se fue a aquel lugar de paganismo. Sí que estaba llena de paz,
seguro. Sí que estaba llena de una relación continua con Dios, pero lo dejó. Me fui llena. Sigue diciendo el versículo 21, me fui llena, mas con las manos vacías me devuelve el Señor. ¿Por qué aún me llamáis Noemí? O placentera. ¿Por qué me llamáis placentera? Si el Señor se ha puesto en mi contra y mis desdichas vienen del Todopoderoso. ¿Sabes qué está haciendo esta mujer? ¿Sabes cuál es la actitud de esa mujer? Es una actitud de arrepentimiento. Porque está regresando al Señor. Pero dice, mira, todo esto que he sufrido es porque he dejado al Señor. El Señor tiene razón. Yo no tenía la razón. El Señor tiene la razón. Es que el Señor había dicho, esto ofrece bendición en comunión con Él. Pero no salgáis de ahí, porque entonces encontraréis maldición. Dijo el Señor literalmente, yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Y dijo el Señor, escogeos la vida para que viváis. Ella había escogido salir del lugar de bendición. Y ahora está reconociendo. Nota con qué respeto trata a Dios. No dice, mira a Dios, cómo me trata. Mira a Dios, sí. No. Con todo respeto dice, así vuelvo, porque yo me fui. Fue mi mala decisión. Pero ahora está tomando una buena decisión. La mejor decisión, volver al Señor. Y se describe entonces que en todo esto, cuando volvemos al Señor hay fruto inmediato. Ya podemos ver el cambio. Y es que así termina este capítulo 1. Fue así como Noemí regresó de Moab, acompañada de Ruth. Es que viene y ha ganado a una más para el Señor. Entonces no viene vacía. Viene con un fruto. Ella había decidido volver al Señor. Un fruto inmediato fue que Noemí le siguió. Y Noemí dijo, tu Dios será mi Dios. Viene con fruto. Este versículo 22 está describiendo entonces la parte positiva de todo eso. Fue así como Noemí regresó de Moab, acompañada de Ruth, su nuera moabita. Y todavía lo dice, mira, es que esta era una pagana. Ahora ha venido al Señor. Cuando tomamos buenas decisiones para con el Señor, seguro que alguien te está viendo. Y seguro que alguien te va a seguir. Seguro. Pero mantente firme en tus convicciones. Para que haya fruto. Para que vengan otros al Señor. Termina con esta frase, este capítulo. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. ¿Recuerdas cómo empieza el capítulo? Había hambre en la tierra. Termina ese capítulo diciendo, ahora está comenzando la cosecha de la cebada. Lo opuesto, totalmente. ¿Qué ha cambiado? La gracia de Dios ha estado allí. Algunos se están arrepintiendo. Muy probablemente todo el pueblo se ha arrepentido y Dios está restaurando aquella tierra. Y un ejemplo de ese pueblo es Noemí, que ha decidido regresar al Señor y con ella su nuera. Venir al Señor siempre. Cuando venimos, cuando estamos en el Señor, vamos a ver fruto. Y el fruto ahí se ve inmediato. Es un tiempo diferente. Eso es lo que nos van a describir los versículos 2, 3, 4, que si Dios quiere seguiremos estudiando el próximo domingo. El cambio. Es que solo nos da una probada, ¿no? El versículo último ahí. Tiempo diferente. Tiempo de cambio cuando venimos al Señor. ¿Cómo es eso? Sigue leyendo. Capítulos 2, 3, 4 de Ruth. Y la próxima semana, si Dios quiere, nos volvemos a ver para estudiar juntos que el gozo está en la comunión con Dios. No te salgas de la comunión con Dios. El gozo está ahí, en la comunión con Dios. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, muchas gracias le damos por su palabra, Señor, porque verdaderamente nos describe. Describe aquellas cosas que no se pueden ver de manera externa.
describe nuestras actitudes y muchas veces nuestras malas decisiones. Especialmente aquí esta decisión de salirse de la comunión con Dios. Señor, por más difícil que sean los tiempos, Señor, oramos para que nos ayude a mantenernos en fe, para mantenernos firmes y a no alejarnos de su comunión. Y si alguno, Dios, se ha alejado, convenza, Señor, a cada uno para recordar que el gozo pleno, el propósito verdadero de la vida está en la comunión con Cristo Jesús. Por eso oramos, Señor. Hable a nuestros corazones. Ayúdenos a recordar que la decisión de estar en Cristo ha sido una decisión personal, voluntaria, por convicción y una decisión por fe. Ayúdenos a mantenernos firmes en esa fe a la cual el Señor nos ha llamado. Por eso oramos. Gracias por su palabra, que nos ayuda a entender estos aspectos de la vida espiritual. Por esto oramos, implorando por nuestros hermanos, amigos, familiares. Señor, ayúdenos a ser modelo, a ser ejemplo para ellos y a invitar a otros a venir a esta comunión en Cristo Jesús. También oramos, Señor, por aquellos que por una u otra razón se han alejado de sus caminos. Señor, que su gracia sigue ahí, lo sabemos. Pero oramos, Señor, para que su Espíritu Santo que está trabajando en sus vidas les convenza y que puedan regresar a su comunión. Por ellos oramos en la circunstancia en que estén. Por eso oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y bendito Señor y Salvador. Amén. Amén.